Hola, vamos a tener esta clase antes de las vacaciones. La idea de grabárselas es para aprovechar todo el tiempo que tenía este Zoom, porque bueno, a veces esperando a compañeros y compañeras que llegan un poquitito más tarde nos perdemos gran parte de la clase. Como empezamos ahora con géneros, van a ser 3 clases, esta y 2 más después de las vacaciones, en donde va a haber muchísimo contenido, ¿sí? La idea es que ustedes puedan ver esta clase, por lo menos antes de la clase próxima, que sería post vacaciones, y al final de estas últimas 3 clases vamos a tener un multiple choice, ¿sí? Es decir, que les queda como tarea hacer el currículum en video, para luego de las vacaciones, y a partir de ahí las últimas 2 clases, y al final vamos a tener este pequeño multiple choice. Va a ser muy sencillo. Si vieron las clases, va a ser muy fácil de responder, así que, bueno, comenzamos. Voy a compartirles pantalla, porque, como siempre voy a tratar de trabajar con un PowerPoint para organizar un poquito mejor. Muy bien. Bueno, en esta parte vamos a trabajar directamente lo que es género en las relaciones laborales, y vamos a trabajar género en principio en todas las relaciones, no solo en lo que concierne al trabajo. ¿Puedo compartir pantalla completa? Bien, muy bien. Vamos a hacer primero una explicación básica de lo que es sexo, género e identidad de género, que me parece que es fundamental que lo tengamos muy claro, porque esto es un mundo de diferencias entre cada una de estas palabras. Son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Vamos a ver entonces. ¿Qué es el sexo? El sexo refiere al conjunto de características biológicas que permiten distinguir si una persona es mujer, hombre o, digamos, posee los dos sexos, es intersexual. Significa que tiene que ver con la genitalidad específicamente, ¿sí? Con ese sexo genital que se da al nacer una persona. ¿Qué significa entonces género? Género se refiere a estos roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determinada, en una época determinada, considera apropiado para hombres y mujeres. Es decir, que masculino y femenino son categorías de género. Pero miren bien esto, tiene que ver con una sociedad determinada en una época determinada. ¿Por qué? Porque esto, digamos, el género no fue siempre igual, digamos, no se pidió lo mismo de mujeres y hombres a lo largo de la historia, ¿sí? Siempre hubo cosas que fueron mutando, cambiando, es decir, que el género mutó también con esas sociedades. ¿Qué es entonces la identidad de género? La identidad de género se refiere a la experiencia de género innata, ¿sí? Profundamente interna, individual, de cada persona. Significa ese sentir que tenemos y que puede, digamos, corresponderse con la genitalidad, con la fisiología que tuvimos al nacer o no. Es decir, yo soy, por ejemplo, mujer, me siento mujer, mi identidad de género es, en este caso, mujer. Pero quizá otra persona, otra mujer, no, digamos, que nació con genitalidad femenina, no se siente mujer, y quizás se siente hombre, y esa identidad de género es la que le va a dar, digamos, a su vida un sentido. En este caso podría ser una persona trans masculina, ¿no? Una persona trans hombre, digamos. Lo importante de esto es que quede claro que son 3 cosas absolutamente diferentes: sexo, género e identidad de género. ¿Qué es la sexualidad? Acá volvemos a lo mismo también. ¿Qué es la sexualidad y qué es la orientación sexual? La sexualidad es lo que refiere a todo lo que tenga que ver con el sexo genital, con la reproducción, eh, con la salud reproductiva, con el sexo en sí, con las conductas sexuales, con las relaciones sexuales, con la intimidad, la forma en que elegimos expresarnos como mujeres o hombres o diversidades. Eso es sexualidad. ¿Cuál es la orientación sexual? La orientación sexual es la que refiere a la capacidad de cada persona a sentir una profunda atracción, emoción afectiva, sexual, por otras personas, que pueden ser de diferente sexo, género, o del mismo sexo, género, o de más de un sexo o género, ¿sí? Y de entablar relaciones íntimas y sexuales con ellas. Significa que la sexualidad y la orientación sexual son 2 cosas que se complementan, no son lo mismo.
Es importante hacer todos estos, salvar, digamos, todas estas diferencias, ¿por qué? Porque en base a esto es que se construyen las desigualdades, ¿sí? En esos pensamientos que vienen de hace muchísimos siglos, que han ido mutando de maneras muy trágicas para las personas, y en las que uno no puede tener la libertad de ser quien siente que es o quien quiere ser. Y acá seguimos con elementos que son constitutivos del género, ¿sí? Como son las normas de género, los roles de género y las relaciones de género. ¿Cuáles son las normas de género? Las normas de género son ideas de cómo deben ser y actuar los hombres y mujeres. Las normas se refieren a los atributos y a las características que una sociedad o comunidad en particular asigna a cada género, que era lo que veníamos hablando, ¿sí? Son pautas, expectativas a las que generalmente se ajusta la identidad de género dentro de un rango que define a una sociedad, cultura y comunidad en particular en ese momento. Interiorizadas desde una edad temprana, las normas de género crean un ciclo de vida de socialización y estereotipación de género. ¿Cuáles son entonces los roles de género? Los roles de género se refieren a las distintas actitudes, conductas, tareas o responsabilidades asignadas socialmente que se atribuyen a hombres, mujeres, niños y niñas, personas del tercer género o transgénero. Entonces empezamos nuevamente, ¿no? Vamos con normas de género, roles de género, y ahora vamos con relaciones de género. Las relaciones de género son las relaciones sociales que unen a las mujeres y los hombres, lo cual incluye cómo se distribuyen el poder, las normas sociales y culturales. eh, Habitualmente, ¿qué pasa con estas relaciones de género? Son las relaciones que le dan poder a la masculinidad, no a cualquier masculinidad, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Van a darle, digamos, esa masculinidad fuerte, heterosis patriarcal, eh, dominada por los hombres blancos heteros, que se ha dado a lo largo de toda la historia, ¿sí? Entonces, dijimos que había normas de género, roles de género y relaciones de género. Y ahí vamos de nuevo, entonces. Normas de género, idea de cómo debe ser y actuar, digamos, una persona, hombre o mujer. Dijimos entonces, roles de género, son los roles que se le dan a cada uno de esos actores de la sociedad, mujeres, niños, hombres, transgénero, digamos, tercer género, y relaciones de género, que son las que nos indican cómo se distribuye el poder, qué lugar tiene cada una de esas personas en esta sociedad idealizada y atravesada por normas y roles. ¿Cuáles son las expectativas que se esperan de hombres y mujeres? ¿Sí? En la mayoría de las sociedades son las mismas, y hablamos de sociedades en general, ¿sí? De las sociedades más primitivas a las sociedades más evolucionadas. Se sigue todavía esperando de mujeres y hombres cosas muy básicas y muy simples, y que pareciese que uno no puede salirse de ese molde. ¿Por qué? Porque si te salís de ese molde, hay algo que la sociedad te puede echar en cara, hay algo que la sociedad puede decir, estás haciendo mal las cosas. Si sos una mujer, debes actuar de esta manera. Si sos un hombre, debes actuar de esta otra manera. ¿Qué se espera entonces de los hombres? Que sean el sostén económico de la familia, que puedan tomar decisiones importantes en nombre de esa familia, son apreciados por su forma racional de resolver los problemas, y ahí hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque a las mujeres se nos dice que somos absolutamente sentimentales, ¿sí? Pasionales, sentimentales, como que no pudiésemos tomar, digamos, una resolución racional, cuando tomamos constantemente, igual que cualquier otra persona de cualquier género o sexo, determinaciones todo el tiempo. ¿Qué se espera entonces de las mujeres? Que se hagan cargo del cuidado de los miembros de la familia, que puedan tomar decisiones cotidianas que afectan a la administración del hogar, y que sean apreciadas por cuidar del bienestar emocional de su familia. Y después vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Por qué? Porque hay un montón de otras cosas que se le piden a hombres y mujeres. A los hombres se les piden valentía, arrojo, que sean exitosos. Y la verdad es que hoy estamos en una sociedad tan difícil, tanto para el hombre como para la mujer. ¿Por qué? Porque hay escasez de trabajo. Entonces, ¿cómo le pedimos a un hombre que se ha quedado sin trabajo, que sea ese hombre exitoso, que tiene que salir adelante, que tiene que mantener a su familia? Realmente estamos poniendo sobre esa persona
un peso muy grande. Estamos, digamos, cargándolo de muchísimas frustraciones. ¿Por qué? Porque tiene que llenar esos zapatos enormes que la sociedad le pone a estos hombres. Y las mujeres, que quieren quizás ser otra cosa y no ama de casa y mamá, o pueden serlo y también quieren ser profesionales, siempre se le está echando en cara por qué no cuidan mejor a sus hijos, por qué los dejan por salir a trabajar, cuando quizás son el sostén económico de su familia, porque hoy pasa y cada vez pasa más. Y vamos a hablar un poquito de esto, ¿por qué? Porque hoy de las universidades se gradúan 30% más mujeres que hombres. Significa que en un plazo no muy largo vamos a tener muchísimas más profesionales femeninas que masculinas, ¿sí? Más mujeres que hombres eh, siendo profesionales y ocupando cargos. Tendríamos que ver qué va a pasar si realmente, a pesar de que son más las mujeres profesionales, los cargos de dirección van a estar en manos de esas mujeres. Y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Acá están los estereotipos que hablábamos recién, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué se le pide a la mujer? ¿Qué creemos que las mujeres tienen en la cabeza? Que están interesadas en los bienes públicos, que acogen a las personas, que son cariñosas, que son atentas, comunicativas, que están orientadas más hacia lo grupal, hacia lo comunitario, que son cooperativas. Y miren lo que se le pide al hombre, que estén interesados en los bienes privados, es decir, que puedan adquirir, digamos, que tengan esa capacidad de adquisición, y a las mujeres no se le pide eso. Ustedes piensen entonces en esas mujeres que son jefas de hogar, ¿sí? Las mujeres se supone que no estamos interesadas en esos bienes, en los bienes privados, pero sí en los bienes públicos, en lo cooperativo. ¿Cómo accedemos a nuestro hogar? ¿Sí? No están pensadas esas cuestiones para las mujeres, menos para esas mujeres vulnerables, ¿sí? Menos para las disidencias. Entonces seguimos con lo que se le pide al hombre, que sean codiciosos, competitivos, beligerantes, peleadores, que sean autónomos, independientes, y a la mujer se le pide todo lo contrario, ¿sí? Como si realmente hombres y mujeres no pudiésemos elegir el rol que queremos ocupar, elegir la manera en que queremos vivir nuestra vida. Es realmente, uno lo mira y parece tan abstracto, pero es tan real, ¿no? Estos estereotipos de género son generalizaciones absolutamente simplistas, ¿sí? De los atributos de género, de las diferencias y de los roles de mujeres y hombres, pero son cuestiones que las vemos todos los días, que nos atraviesan absolutamente a toda la sociedad. Es decir, que no podemos renegar de esto porque realmente existe. Mira, les voy a poner un caso muy razonante. Ustedes son pibes y pibas muy jovencitos y están viendo esta relación del trapero Roger King con la China Suárez. Y en toda esta situación, que la China Suárez, por ejemplo, elige salir con quien quiere salir, siempre hay una mirada muy puesta sobre ella. Cuando, si un hombre elige salir con muchísimas mujeres, no está mal visto, pero sí está muy mal visto que ella lo haga, y se le recrimina constantemente dónde están los hijos, como si esos hijos no tuviesen padres, ¿sí? Y la verdad que eso es muy complejo para una mujer, sobre todo para una mujer joven, que quizá tuvo una pareja fallida y quiere volver a intentar, volver a enamorarse, volver a estar en pareja, o quiere salir a divertirse, ¿sí? Realmente esta cuestión de ponerle el peso a las mujeres de la crianza, cuando sabemos que esta es una mujer que gana su propio dinero, que se puede mantener mucho mejor que muchos hombres, y así todo, cada vez que se la ve en la noche, la pregunta es, ¿dónde dejó a sus hijos? Digamos, como si no tuviesen padres que también los están cuidando, ¿sí? No tuviesen papás a los que les corresponde, digamos, esa obligación parental, que tiene que ser cuidar a sus hijos de la misma manera en que lo cuida una mamá y papá. Roles de crianza que hoy los pueden, digamos, hoy mamá, papá, 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 mamá, mamá, las familias han cambiado, ¿sí? Pero los roles de cuidado deben estar absolutamente repartidos equitativamente. La socialización de género. Se habla de socialización de género cuando se expresan diferentes expectativas respecto de los hombres y de las mujeres, desde una edad temprana. Y acá lo vamos a ver, ¿sí? Los juguetes y los juegos que reciben los niños y las niñas, ¿sí? Hasta no hace mucho tiempo.
A ver, varones pelota, jueguitos de play, y las chicas cosas que muchas veces tienen que ver con eh, maquillajes, cuidado de animalitos o de bebitos. eh, Se pone como muy simple esta cuestión, como que las nenas no pudiesen jugar un juego de PlayStation, por ejemplo, ¿sí? O no les gustase jugar a la pelota cuando vemos cuántas chicas hoy están jugando al fútbol. Hoy cada vez hay más equipos femeninos de fútbol, hay cada vez más equipos mixtos de fútbol. El espacio físico en el que los niños y las niñas pueden jugar o pasar el tiempo, ¿sí? Muchísimas veces a las nenas en el jardín, ahora han empezado a cambiar y han puesto a los nenes también a jugar, digamos, a la casita, lo que llamábamos jugar a la casita, que era dividirse estos roles dentro del hogar, que había una cocina, que había un bebé que cuidar, ¿sí? Hoy en las escuelas se les enseña a estos niños que todos tienen que hacerse cargo de eso, que nenas y varones, eh, niños diversos. Hoy los niños desde muy temprana edad pueden definirse, pueden decir cómo se sienten. Entonces, esos espacios de crianza absolutamente más respetada, donde los niños y las niñas y los niños pueden elegir cómo jugar, esos son los que tienen que ir a futuro a formar mejores, digamos, personas, ya no vinculados al género, ya no vinculados al sexo, ya no vinculados a los roles, sino a criar y hacer crecer personas que puedan vincularse de manera más igualitaria en la sociedad, ¿sí? ¿Qué es la conducta que se espera de niños y niñas? A la nena, al nene no llores, vos sos un hombrecito, no tenés que llorar. Y a la nena, no, ¿qué estás haciendo? Las nenas no hacen eso, ¿sí? Las nenas no se ensucian. ¿Cómo que no se ensucian las nenas? Las nenas que quieren jugar terminan todas sucias, claramente. ¿Por qué? Porque jugar es divertirse, tocar, arrastrarse, tirarse en el piso. Y a las nenas se les dijo durante mucho tiempo, eso no es de una nena. Las nenas no hacen eso, las nenas son princesas, ¿sí? Un estereotipo inalcanzable, absolutamente inalcanzable. Y los varones son los príncipes valientes, absolutamente inalcanzable, tanto para unos como para otros. La forma en que los niños y las niñas pueden expresar sus emociones, esto que decía recién, ¿cómo vas a llorar si sos un hombre? Que no puede llorar un niño, una niña, no puede llorar un hombre, no puede tener sentimientos, no puede expresar sentimientos. Entonces, esta socialización de género desde muy pequeños nos marca, y nos marca mucho. ¿Por qué? Porque nuestros padres, madres, eh, más allá de que quieran hacer un cambio enorme y hayan querido mejorar, porque a todos nos pasa, venimos atravesados absolutamente por el patriarcado, por una cuestión social que imponía cómo debían ser mujeres y hombres. Yo les cuento, yo tengo casi 50 años, tengo 49 años, y cuando conversamos con nuestras amigas es muy gracioso, porque la mayoría de nosotras tenemos una mirada, digamos, de mujeres muy libres, en las que todas hemos tenido muchas en pareja, otras no estamos en pareja, pero cuando conocemos a una persona, esto de qué esperan de vos, que seas femenina, dulce, digamos, no sé, ¿qué significa eso? Entonces, realmente tenemos que esperar de las demás personas algo real, algo que se pueda expresar realmente. Podemos esperar que sea una buena persona, podemos esperar que sea una persona compañera, pero dulce, ¿qué significa? ¿Sí? ¿Qué es lo que significa para cada una de las personas que dice esas palabras? Entonces, ese tipo de cuestiones que tienen que ver con esto de hablar de lo que se espera del otro y de la otra y de un otro, deben cambiar. Necesitamos empezar a pensarnos desde otro lugar. Y ahí empezamos a hablar un poco de estas desigualdades de género, ¿sí? La desigualdad de las relaciones de poder restringe, y restringe mucho. Por ejemplo, restringe las opciones y las autonomías de las mujeres, su acceso y control de los recursos y los ingresos, su capacidad de decisión y participación, y el control sobre su sexualidad. Y acá vamos a hacer una salvedad, ¿por qué? Porque por supuesto que hay muchas mujeres que deciden sobre su sexualidad y que tienen decisión y que participan, pero también hay una cantidad enorme de otras que no lo pueden hacer, que están absolutamente invisibilizadas
que viven en condiciones de extremada vulnerabilidad, y ahí vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? El acceso y el control sobre los recursos. Mujeres. Globalmente, las mujeres producen una gran parte del trabajo agrícola y en algunos países en desarrollo, es decir, los más pobres, su contribución excede al 50%, son más del 50% las mujeres que hacen esto. ¿Podemos traspolarlo a la Argentina? Les puedo asegurar que también. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en la pampa húmeda, en lo que son las llanuras de Buenos Aires, sur de Córdoba, Santa Fe y La Pampa, probablemente no, porque son las tierras más caras del país y son las tierras más tecnologizadas, ¿sí? Pero más nos vamos hacia las tierras menos productivas, es donde el trabajo manual es cada vez más fuerte. Nos vamos para la zona, no sé, de los yerbatales, por ejemplo, en Misiones y en Corrientes, y ahí el trabajo de la recolección es muy, muy fuerte de las mujeres. Lamentablemente hasta los niños trabajan. ¿Por qué? Porque si no, no llegan a fin de mes. Y el trabajo en la infancia está prohibido, pero lamentablemente son familias que si no, no comen, ¿sí? Y hay que trabajar para erradicar el trabajo infantil. Absolutamente, los niños tienen que estar en la escuela y no trabajando. Pero lamentablemente esto pasa. Y sigue pasando hoy, en 2022. La zafra, por ejemplo, la zafra de la caña de azúcar. En la zafra de la caña de azúcar es impresionante la cantidad de mujeres que trabajan. En la recolección, en los trabajos golondrina, ¿sí? Esos grupos de personas que van de un campo a otro levantando las pequeñas cosechas, ¿sí? La fruta de estación, la fruta fina, en la época que hay que levantar las vides. ¿Por qué? Porque son frutas que deben ser levantadas a mano, porque son muy débiles y si no se rompen, si se levantan con máquinas, si no se cuida levantar esas cosechas. Y la verdad es que hay muchísimas mujeres en esas condiciones trabajando. Y la verdad es que lamentablemente son condiciones de vida muy, muy vulnerables. Las mujeres producen más de la mitad de los alimentos del mundo y son responsables del 60-80% de la mayoría de los alimentos en la mayoría de los países de desarrollo. Y acá volvemos a lo mismo, volvemos a hablar de situaciones de mujeres en vulnerabilidad absoluta, ¿sí? De mujeres y niñas en vulnerabilidad absoluta. Y también hablamos de diversidades. ¿Por qué? Porque las diversidades están tan en condiciones desiguales como las mujeres, lamentablemente. Acceso y control sobre los recursos. Y de acá hablamos de que las mujeres no acceden casi al mercado, menos que menos a la propiedad. Es muy difícil encontrar capacitación en condiciones, digamos, de vida muy vulnerables, como tienen muchas. No acceden a herramientas y tecnología, y menos que menos al crédito. Hay una historia muy linda de un economista, Yunus, un economista hindú de la India, y él tuvo la suerte, ¿no?, de que su familia fuese una familia muy adinerada de India, y terminó estudiando en universidades como Cambridge, en Inglaterra. Cuando él vuelve a su país, se da cuenta que quienes más solas estaban y más trabajaban eran las mujeres, las que menos acceso tenían, las más vulneradas, pero las que se tenían que hacer cargo de esos niños que andaban dando vuelta por ahí en condiciones deplorables, ¿sí? Que no les alcanzaba ni para un plato de comida por día. Y él empezó a pensar en estos microcréditos, en cómo podría solucionarles la vida a estas mujeres que sabía que si les prestaba una pequeña suma de dinero para que pudiesen ir creciendo en sus emprendimientos, iban a pagarle, pero iban a pagarle de una manera puntual. Y él creó lo que en Argentina se denominó Banco de la Buena Fe, que fueron los microcréditos, ¿sí? Él prestaba sumas muy pequeñitas, quizá le prestaba $5 a alguien, pero esa persona con esos $5, en lugar de comprar muy poquitito y fabricar muy poquitito y que no le dejase ganancia, podían acceder a comprar una cantidad un poco mayor de producto para poder hacer su manufactura y poder vender a el mismo precio, pero al comprarlo en un mejor precio porque compraban más cantidad, tenían un mayor, digamos, nivel de ganancia. ¿Qué hacían esas personas cuando se encontraban con esos microcréditos? Agradecían y repagaban rápidamente. ¿Por qué? Porque querían que les volviesen a prestar.
Entonces, mientras iba creciendo ese nivel de compromiso con el crédito, iba creciendo también el monto. En total, después en vez de 5 le podía prestar $10. ¿Sí? Pero imagínense que esas mujeres tan vulneradas tuvieron que esperar a que a alguien se le ocurriera que era importantísimo apostar a ese trabajo genuino con un crédito. Por eso les digo que si las mujeres se beneficiasen de un acceso justo a la propiedad y a otros insumos esenciales como la capacitación, las herramientas y tecnologías, el crédito y los mercados, la FAO calcula que el rendimiento de los agricultores podría aumentar entre un 20 y un 30%, lo suficiente para reducir en cerca de 150 millones el número de personas que sufren hambre. De hecho, investigaciones muestran que la igualdad de género es el papel determinante más importante de la seguridad alimentaria. Imagínense si nosotros lográsemos que las mujeres, ¿sí?, esas mujeres tan vulnerables, pudiesen acceder a todo esto. ¿Cuánto mejor podría vivir toda esa población? Hoy vamos a tratar de llegar a lo máximo que podamos, y voy a tratar de usar los 40 minutos, y después ya nos volvemos a encontrar después de las vacaciones. Autonomía. Las 2/3 partes de las 774 millones de personas adultas analfabetas del mundo son mujeres, ¿sí? 2 de 3, más del 60% de las personas analfabetas son mujeres. ¿Por qué? Y acá les pido que hagan un ejercicio. Pregúntenle a abuelas, bisabuelas, ¿sí?, hasta qué nivel de educación pudieron llegar. Y se van a dar cuenta que en muchos casos las mujeres, como tenían que cuidar de sus hermanos o tenían que hacer labores cotidianas, no eran enviadas al colegio. Entonces, pregunten eso, es fundamental saber nuestra historia, saber cómo llegamos hasta donde llegamos, cómo es nuestra familia, de qué manera esas mujeres y hombres de nuestra familia pudieron llegar a ser quienes son, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos puede explicar un montón de cuestiones de cómo está compuesto nuestro lazo familiar. Este porcentaje, para colmo, no cambió en los últimos 20 años, es decir, más allá de todo lo que se dice que se hace, sigue siendo igual. La disparidad en la educación limita el acceso a las mujeres a la información y a las opciones profesionales, lo que socava su autonomía económica. Y acá voy a hablar de algo importante. Por ejemplo, esta autonomía. Supongamos que una chica muy joven, que está en tercer año de la escuela secundaria, queda embarazada, ¿sí? Toma la decisión de tener a su bebé, de criarlo, ¿sí? Y no tiene un soporte muy grande en su familia, porque quizás su mamá tiene que salir a trabajar para darle de comer a ella y a sus hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un hogar monoparental, en el que, como en muchos casos, hay papás que se van y no vuelven, y ni siquiera, digamos, asisten a esos niños que quedaron, ¿sí? Ni siquiera pasan una cuota alimentaria como corresponde. ¿Qué pasa con esa joven? ¿Ustedes creen que tiene las mismas posibilidades que una joven que elige no ser mamá, o que no, digamos, que no tiene un bebé tan jovencita? ¿Ustedes creen que es lo mismo? Yo les puedo asegurar que no. La gran mayoría de esas chicas que terminan teniendo un bebé tan jovencitas, el acceso a la educación se coarta muchísimo. Es muy difícil que puedan terminar el secundario para empezar, y por otro lado después acceder a la educación universitaria, porque ya no estás sola. Ya tenés que, si tuviste, digamos, la buena elección de el papá, si vas, espero que no, que no formen pareja tan jovencito, pues son muy chiquitos, pero si lo hiciesen, es otro desafío todavía mayor. Y si no lo hiciesen, y ese papá tan jovencito, seguramente como esa chica, estuviese presente, ¿sí?, seguramente la presencialidad de ese papá no es la misma que la que tiene esa mamá, que tiene que criar ese bebé. Entonces, las oportunidades que va a tener se van a reducir muchísimo, muchísimo. Es impresionante, pero si tienen amigas a las que le ha pasado, ustedes pueden verlo eso, ¿sí? Entonces, a veces necesitan muchísima asistencia, necesitan que les demos una mano. ¿Por qué? Porque mínimo hay que terminar el secundario. Es fundamental para poder tener el día de mañana alguna oportunidad de un trabajo mejor, alguna oportunidad de poder estudiar y poder salir adelante.
y poder acceder, de alguna manera, a todas estas cuestiones que nos son negadas muchas veces a las mujeres, ¿sí? Como por ejemplo, la casa propia. Por ejemplo, el control de la sexualidad es fundamental. Seguramente quienes viven cerca de las ciudades tienen accesos a controles de la natalidad muchísimo más efectivos, pero les voy a contar lo que pasa, por ejemplo, en Jujuy y Salta. Como muchas veces muchos de esos médicos son totalmente pro vida, ¿sí? No quieren ni siquiera repartir los, digamos, pastillas anticonceptivas, métodos anticonceptivos. Es lamentable, es lamentable. No querés que aborte, pero tampoco le das un método para que pueda cuidarse de tener esas relaciones sexuales, ¿sí? Porque no solo la estás cuidando de no tener un bebé, la estás cuidando de enfermedades, la estás cuidando de un montón de cosas que le pasan a las mujeres que lamentablemente están desprotegidas, ¿sí? Pero así como nos llegan las pastillas anticonceptivas, tampoco reparten preservativos. Entonces, la verdad es que pasar pasa, ¿sí? Esto, por ejemplo, habla mucho de el mundo, lo que pasa en el mundo con las mujeres, pero en Argentina también pasa, ¿eh? Y no nos tenemos que ir muy lejos, ¿sí? Si estamos en el conurbano, probablemente podamos acceder a cualquier sala de salud, ir a pedir un preservativo, una chica a partir de los 14 años, ir a atenderse para que un ginecólogo le recete pastillas anticonceptivas sin necesidad de pedirle permiso a sus padres. A partir de los 14 años la ley dice que tienen la posibilidad de acercarse a una sala, ver a un ginecólogo o ginecóloga que les recete pastillas anticonceptivas para el cuidado y hacer, digamos, una proyección de su vida sexual totalmente cuidada y protegida. 1 de cada 3 niñas de países en desarrollo, excluyendo a China, se casará probablemente antes de llegar a los 18 años. Y cuando hablamos de casarse, también hablamos de esto, de formar pareja, porque quedaron embarazadas antes de los 18 años, ¿sí? 1 de cada 9 niñas será forzada a contraer matrimonio antes de cumplir 15 años en muchas partes del mundo. El matrimonio infantil y el matrimonio forzado constituyen una violación de los derechos humanos, pero que se sigue propagando en muchísimos países del mundo. Muchos países del mundo vulneran los derechos de las niñas, ¿sí? Ni siquiera ya de las adolescentes, de las niñas. La mayoría de estas niñas son pobres, están más agobiadas por la pobreza de sus hogares, tienen un menor nivel educativo. Globalmente 16 millones de niñas de 6 a 11 años de edad no asistirán nunca a la escuela, directamente, en comparación con los 8 millones de niños. ¿Por qué? Porque como el hombre debe ser el proveedor, sí tiene derecho a escolarizarse, y la mujer en muchos casos no. Por eso es fundamental la cruzada en Argentina de que todos los niños y niñas estén en el colegio. Es fundamental la cruzada de la AUH, ¿sí? La asignación universal por hijo fue pensada justamente para que esos niños estén en la escuela como corresponde. Muchas de estas niñas viven en áreas rurales y tienen mayores probabilidades de permanecer en zonas rurales que los niños, ¿sí? ¿Por qué? Que no solo no van a la escuela, sino que además muchas deben hacerse cargo del cuidado de sus hermanitos. ¿Por qué? Porque esa mamá tiene que salir a trabajar. Y ahí intervienen esas tareas de cuidado que están tan dejadas de lado y que hay un nuevo proyecto de ley, después se los voy a contar en estas 2 clases que quedan, en el que se está hablando de esas tareas de cuidado, ¿sí? Y de cómo trabajar para que esas tareas de cuidado sean parte de la vida cotidiana y que les den espacio, sobre todo esas mujeres que desean salir a trabajar, desean salir a estudiar y que por cuestiones de la vida han tenido que quedarse cuidando a sus hijos, ¿sí? Con muy pocas posibilidades de tener un trabajo bien remunerado, o muchas veces a personas adultas, ¿sí? Que necesitan asistencia, o discapacitados, discapacitadas. Y acá vamos a ir a hablar un poco de las raíces de la desigualdad, ¿sí? La desigualdad en las relaciones de género tiene digamos, dos raíces muy claras, que son una el patriarcado y otra la heteronormatividad. ¿Qué es la heteronormatividad? ¿Sí?
Es la idea dominante en cuanto a sexualidad, que el sexo entre un hombre y una mujer es la única forma adecuada y conveniente de la actividad sexual, ¿sí? La idea que defiende que la única forma normal de actividad consiste en ser heterosexual se denomina heteronormativa. Para más información de esto, no hace falta mucho, ¿no? Es ver lo que pasa habitualmente, qué es lo que está bien, qué es lo que digamos, qué es lo que el Vox Populi dice, y no, hombre y mujer, es lo natural, ¿sí? ¿Es lo natural? Natural es lo que cada uno siente, ¿sí? Natural es amar a quien uno quiera amar, estar con quien uno quiera estar, eso es lo natural. ¿Desde qué lugar nosotros podemos decir que es o no es natural? Es muy difícil eso, es muy difícil expresar qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? En eso. Sobre todo cuando no hay algo que esté jorobando a una tercera persona. No estoy delinquiendo, no estoy lastimando, ¿sí? Estoy eligiendo algo que me hace feliz o que me gusta mucho. Y vamos a ver entonces qué es el patriarcado, esto que tanto se habla, ¿sí? El patriarcado se refiere a una forma tradicional de organizar la sociedad de manera que la propiedad, la residencia y la descendencia, así como la adopción de decisiones respecto a la mayoría de las áreas de la vida, han sido dominio de los hombres, ¿sí? Y sí, esto es así. Los fundamentos para este fenómeno suelen invocar razones biológicas. Las mujeres por naturaleza son más aptas para ser cuidadoras, por ejemplo, y continúan sustentando muchos tipos de discriminación de género. El patriarcado es una organización sistemática en la que el dominio del hombre, masculino, es superior al dominio de la mujer, femenino, y se refiere a un sistema creado para mantener y reproducir la dominación masculina y la subordinación femenina. Otorga el poder de todas las grandes instituciones de la sociedad a los hombres y priva a las mujeres del acceso a dicho poder. Las creencias patriarcales sostienen que los hombres son superiores y las mujeres inferiores. En una sociedad patriarcal solo se reconocen dos sexos y dos géneros, el hombre y la mujer, lo masculino y lo femenino. Esto se considera natural. Y acá vamos a hablar de algo, ¿no? Porque estoy escuchando mucho en redes sociales, sobre todo, y en televisión se reproduce mucho esto de el patriarcado no existe, ¿sí? Ustedes piensen esto, alguien hablando de que las mujeres tienen todos los derechos que quieren tener. ¿Saben que hacia 1900, 1910, todavía las mujeres en Argentina no podían disponer de su dinero, de su herencia? Por ejemplo, si sus papás habían tenido, le dejaban una casa legada en herencia, si ella no estaba casada, esa casa pasaba al Estado, no le correspondía. La mujer era considerada como un menor de edad, como un niño, una niña, ¿sí? No tenía la capacidad, ante los ojos de la ley, de poder hacerse cargo de sus cosas, de lo que le correspondía. Pero un hombre sí. No importaba que ese hombre tuviese la misma edad, 17, 18, 19 años, ¿sí? El hombre sí podía y la mujer no. Otro tema, las mujeres queriendo acceder a la universidad, por ejemplo. Las primeras, la primera médica argentina, la primera enfermera argentina tuvieron que luchar por ese espacio. Luchar durante años para que fuesen aceptadas en las universidades. Y no estamos hablando de cualquier mujer, ¿no? Porque, a ver, era impensado para las mujeres que no tenían dinero, que eran de familias muy humildes, eso era totalmente impensado. Estamos hablando de mujeres de la alta sociedad, mujeres blancas, ricas, y que así todo no podían acceder a una educación superior. ¿Mm? Y estamos hablando de los años 20, 30. O sea, no estamos hablando del 1800, ¿sí? Estamos hablando de 1920, 1930. Entonces, cuando se instaura el voto femenino en Argentina, en el mundo se venía peleando por el sufragismo, ¿sí? Había desde 1900, 1905 que las mujeres en el mundo venían peleando por tener un derecho al voto. Se les reían en la cara, las llevaban presas. ¿Sí? Estamos hablando de esto, pasó hace 100 años, no 1000. Hace 100 años que las mujeres empezamos muy de a poquito, a ganar los derechos que nos corresponden por igualdad, porque somos personas, somos seres humanos, igual que los hombres.
Pero si alguno se pone, o alguna se pone a buscar, un médico, ¿sí? En esos discursos que se dan en los recintos de las cámaras de diputados, en este caso, un médico que era diputado, dijo que las mujeres, allá por 1946, 47 estoy hablando, ¿no? Dijo que las mujeres teníamos el cerebro más pequeño, y que por ende no teníamos la misma capacidad de un hombre, por eso no podíamos votar. De eso, en 1946, 47 estamos hablando, ¿sí? De eso pasaron 70 años, 75 años, 80 como mucho. Desde que la gente pensaba que nuestro cerebro era mucho más chico que el del hombre. Y no crean que porque tuvimos el derecho a voto lo dejaron de pensar. Hubo una decisión política de un partido político gobernante que dijo, vamos a apoyar con todo esto. ¿Por qué? Porque es algo que viene pasando en el mundo y no lo podemos dilatar más. Fue la lucha de muchísimas mujeres. Las mujeres socialistas trabajaron muchísimo para eso. Y tuvimos la suerte de que Eva Perón se haya puesto eso al hombro y nos hayan dado la posibilidad de votar. Y no les puedo asegurar que hubiesen pasado muchos años más, porque recuerden que después del peronismo vino una dictadura, y en las dictaduras las mujeres no tienen derecho a nada, ¿sí? Y volvemos a lo mismo. Vuelven a tener todo el poder los varones blancos heterosexuales. ¿Por qué? Porque son las máquinas de opresión, habitualmente están de la mano de, las Fuerzas Armadas, y en esas Fuerzas Armadas no hay lugar, digamos, no hay lugar para la homosexualidad, para la bisexualidad, muchos que menos para los transgéneros, muchísimo, muchísimo menos. Entonces, me parece que hay que empezar a mirar un poquitito de vuelta para atrás y darnos cuenta que realmente el patriarcado sí existe, que todo el tiempo debemos luchar contra eso, y que hay un montón de cosas que vienen a tirar de vuelta todo para atrás, ¿sí? Que los derechos que han costado tanto tiempo conseguir, hay un montón, digamos, de grupos que están constantemente apostando a que esos derechos vuelvan a cero, a foja cero, que no los tengamos. Entonces me parece que ahí es algo que es un trabajo que hay que hacer entre todos, todas y todes, ¿sí? ¿Por qué? Porque una sociedad es más justa, es mejor para todos, no solo para las mujeres y las diversidades. Diversidad de género. Es un término que reconoce que la preferencia y autoexpresión de muchas personas no encaja dentro de las normas de género aceptadas comúnmente. ¿Sí? Nosotros lo sabemos, ustedes son jóvenes, tienen la mente muchísimo más abierta que el resto de las personas, ustedes saben que esto pasa. Y ahí vamos a hablar un poco cuáles son estas discriminaciones por razón de género, ¿sí? Y cuando estoy hablando de discriminación contra niñas y mujeres, también estoy poniendo las diversidades, y es importante que también quede claro. Porque si para una mujer que tiene varias niñas y que es vulnerable, que vive en un barrio muy humilde, es muy difícil conseguir un buen trabajo, ni les cuento para un transexual. Ni les cuento. Muchísimo más difícil. Directamente no pasa un filtro. Entonces, empecemos a pensar en estas desigualdades, ¿sí? Porque estas discriminaciones son las que cada vez, digamos, dividen más las aguas, son las que generan más vulnerabilidad, absolutamente más profunda la vulnerabilidad, no solo hacia esas mujeres, sino esos hijos, ¿sí? Niño, niña, que necesitan una vida mejor, una calidad de vida mejor, para tener un futuro mejor. Y acá hay 3 tipos de discriminaciones, ¿no? Directa, indirecta y múltiple. ¿Cuál es la directa? Esta forma de discriminación es generalmente más fácil de detectar porque es muy obvia. Por ejemplo, en algunos países las mujeres no pueden ser legalmente propietarias, a nosotros ya nos pasó, por suerte, digamos, pudimos cambiar eso. Tienen prohibido ocupar ciertos empleos por ley, hay cosas que las mujeres no pueden hacer, ¿sí? Las costumbres comunitarias pueden no permitir a las niñas cursar estudios de nivel superior. Esas son discriminaciones absolutamente abiertas. Después hay otras, ¿sí? Son las que no se ven, pero están. Sabemos que están. La discriminación múltiple. Algunas mujeres y niñas son objeto de discriminación por varias razones, entre las que se incluyen el sexo, la raza, la etnia, la religión, la clase social, el estado de salud, la edad o la orientación sexual. Por ejemplo, las mujeres de minorías étnicas pueden sentirse en posición de desventaja por 2 factores principales. El racismo externo, que manifiesta la mayoría de la comunidad,
y la expresión cultural interna para ajustarse a las normas de género. Y acá voy a hablar de algo, porque tampoco la discriminación es la misma, ¿sí? Si se trata de una mujer blanca, con educación, que de una mujer humilde, ¿sí? De una raza, por ejemplo, si fuese aborigen, o de un pueblo originario. En el medio hay un mundo de discriminación, hay un mundo de discriminación. Les puedo asegurar que yo no sufrí tanta discriminación como ha sufrido una mujer de un pueblo originario, a la que le han vulnerado seguramente todos sus derechos, ¿sí? Y les puedo asegurar que no me considero una afortunada, porque he sentido la discriminación, por ejemplo, en los lugares de trabajo, por cuestiones de poder, ¿sí? Y en el resto de los casos, digamos, si la sentí, expresé mi desconformidad y alcé la voz para que eso se terminara, porque también está en nosotras. No solo, digamos, denunciar esas, digamos, esas discriminaciones, sino alzar la voz y pedirle a otras compañeras sororas que nos acompañen. Compañeras y compañeros, ¿eh? Porque en esta tenemos que estar todos y todas juntos. Y la discriminación indirecta. Esta forma de discriminación puede resultar difícil de detectar, se refiere a situaciones aparentemente neutrales, pero en las que se acaba dando un trato injusto a las niñas y mujeres. Por ejemplo, las mujeres pueden tener dificultades para cumplir los criterios de estatura mínima y peso que se requieren para ser agente de policía, por tanto es posible que las mujeres no puedan ser agentes de policía. Existen muchas escuelas secundarias que admiten tanto a niños como a niñas, pero que se encuentran lejos de la comunidad en la que estos viven. Cuando los padres y las madres de las comunidades piensan que caminar largas distancias para llegar a la escuela no es seguro para sus hijas, optarán por enviar solamente a sus hijos. Por tanto, es posible que las niñas dejen de ir a la escuela secundaria a pesar de que existen escuelas para ellas. ¿Sí? Y esto volvemos a hablar. Seguramente no se dé en el contexto del conurbano bonaerense, pero sí se puede dar en Jujuy, Salta, ¿sí? Se puede dar en Misiones, se puede dar en Formosa, se puede dar en Chaco. Hay muchos lugares en los que todavía estas cuestiones se suscitan constantemente. Y acá sí, quiero volver un poquito sobre esto, porque cuando hablaba de esto les quería contar algo. Por ejemplo, el otro día me comentaron que, miren esto, ¿no? Las líneas de producción de las cadenas automotrices están totalmente automatizadas, es decir, la fuerza que tiene que hacer la persona que trabaja en esas líneas es mínima, absolutamente mínima. Pero así todo, en el pedido, cuando piden a una persona para trabajar, tenía que tener cierta fuerza de torque. ¿Qué significa cierto poder mínimo de levantar peso? ¿Qué hizo Toyota? Algo que ya lo había hecho la Ford hace muchísimos años, es decir que la Toyota de alguna manera era discriminatoria en este aspecto, ¿sí? Bajó esa cantidad de peso para que pudiesen tomar mujeres. Son muy pocas todavía, pero sí mujeres que salen, por ejemplo, de escuelas técnicas, pueden acceder a esos trabajos muy bien pagados de Toyota a partir de ese, digamos, bajar esa cantidad de peso necesario para poder acceder a ese trabajo. Es decir, tienen que hacer un poquito menos de peso. Y algo que yo le contaba a esta persona que me lo contó, es, por ejemplo, que muchas mujeres, yo he manejado camiones, ¿sí? Y hay algo muy, muy difícil para nosotros al manejar camión, ¿sí? Los camiones están pensados para personas bastante más grandes. Pero entonces, el problema que nos genera, que es que como el volante está en una posición de manejo muy, muy incómoda, en el auto está muy, digamos, vertical, y en los camiones está más horizontal el volante, nos es difícil llegar hasta agarrarlo. Entonces hay un trabajo de hombros que se van hacia adelante y genera muchísimo dolor a la larga. Pero no nos pasa solo a nosotras, ¿sí? Porque si un hombre es más bajito que lo habitual de los hombres y mide, no sé, 1,63, 1,65, siente el mismo dolor. Significa que estas cuestiones de género que no están previstas, es decir, cuando hacen un camión, no piensan en una persona más bajita, sea hombre o mujer, sino que piensan en un hombre de una talla así o asá, que debe cumplimentarse, cuando hay un mundo de personas que pueden manejar esos camiones. Entonces lo que se les pide ahora a las empresas es que tengan una visión de género, ¿sí? Que miren que ese vehículo que están preparando sea apto para muchas más personas. Y no hablamos solo de mujeres, que es fundamental. Hablamos también de algunos hombres que también sufren
esas malas condiciones, ¿sí?, que les han impuesto. Vamos a adelantar todo lo que podamos, así para la próxima es más corta. Y acá empezamos un poco con la violencia contra las mujeres y niñas, ¿sí? Porque vamos a hacer todo esto para ponernos en contexto y después hablar mucho de lo que es las oportunidades en el ámbito laboral, ¿sí? Techos de cristal, un montón de cuestiones que hacen que las mujeres no puedan acceder a ciertos lugares de poder, las diferencias en los salarios, y vamos a hablar un poco de eso, vamos a leer muy finito en eso, porque es real y pasa, pero bueno, la verdad que cuando uno mediatiza los casos y los mira, te dan, digamos, te dicen que por supuesto, no, porque mi prima trabaja en un banco y gana lo mismo que el compañero al lado, por supuesto, porque están en blanco, porque hay un convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Pero estas, digamos, estas diferencias no se dan en esos lugares específicamente, se dan en otros, en los no registrados, en los que se tiene en cuenta más a un hombre que quizá tiene familia que a una mujer que quizá, digamos, tiene un marido, entonces, bueno, paguémosle mejor a este, no le paguemos tanto a ella, digamos, se dan esas cosas, ¿sí? Vamos a hablarlo después. La violencia contra las mujeres y niñas, esa es la desigualdad de género, y es un problema de alcance mundial, sí, que es social, económico, sanitario, jurídico y político. Abarca absolutamente todo, es transversal a toda esta violencia, ¿sí? Porque hay que combatirla desde todos los lugares, desde todos los sistemas del Estado. Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. ¿Sí? Esto es lo que define las Naciones Unidas, la ONU, como violencia contra la mujer, ¿sí? Distinguir la violencia de género de la violencia contra las mujeres y niñas. Vamos a distinguirlo. Violencia de género, que es, y la violencia contra las mujeres y niñas es lo mismo, es el uso deliberado del poder o de la fuerza física con la intención real o amenaza de usarlas contra sí mismo, otra persona o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas posibilidades de causar la muerte, lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privación. ¿Contra quién? La violencia de género, todo el mundo, pero sobre todo las niñas y las mujeres. Y la violencia contra las mujeres y niñas, contra niñas y mujeres. ¿Y por qué violencia de género? Porque también un trans entra ahí, ¿sí? Una persona trans también entraría en violencia de género. ¿Cómo es? La violencia puede ser física, sexual, verbal, psicológica o socioeconómica. Por ejemplo, a ver, una pareja, una pareja que hace muchos años está, la mujer eligió ser ama de casa, ¿sí? Y sufre violencia constante de su pareja. Y no tiene la posibilidad muchas veces de separarse, porque sabe que si se tiene que separar, se queda de un día para otro en la nada. Se queda probablemente sin casa, sin sustento para sus hijos, entonces sigue aguantando toda esta situación porque muchas veces creen que es lo mejor para los hijos. Nada peor que eso. Qué peor que vivir en un ambiente de peleas constantes, de violencia constante. Pero lamentablemente está tan naturalizada la violencia en esos casos que, bueno, vemos este tipo de relaciones constantemente. ¿Quién la ejerce? La violencia de género, cualquier persona. La violencia de los autores de la violencia contra las mujeres son habitualmente los hombres, ¿sí? Eh, a ver, violencia por género, es decir, porque te veo que sos gay, por ejemplo, y voy y te pego, bueno, hay una parte de violencia de género. Ahora está como más entendido la violencia contra mujeres y niñas y la violencia de género, todo junto, ¿sí? Pero hay alguna pequeña discriminación ahí, y bueno, es importante que la tengan en cuenta. Pero habitualmente, lamentablemente, la violencia contra mujeres y niñas se da en el 70% de los casos con parejas, con personas que dijeron que las amaban, ¿sí? Muchas veces terminan matándolas, es tremenda esta afirmación, y es lo que pasa, ¿sí? Lamentablemente muchas veces por estas cuestiones de odio hacia su expareja, digamos, pasan estas cosas, es violencia absoluta y constante, y además en muchos casos se llega a la muerte. Tengan en cuenta que cada 26 horas muere una mujer en la República Argentina víctima de violencia de género, víctima de violencia contra las mujeres. Es un flagelo, es una epidemia, podríamos decir lamentablemente. Y es algo con lo que hay que trabajar mucho, hay que trabajarlo desde el lugar de la igualdad, desde el lugar de empezar a repensarnos como sociedad
empezar a repensar el espacio que tenemos cada uno, cada una en esta sociedad. Y acá empezamos con algo que me parece interesante. ¿Qué significa la equidad de género y qué es la igualdad de género? ¿Sí? La igualdad de género y la equidad suelen utilizarse indistintamente, pero tienen diferentes significados, y eso es importante, ¿sí? Es muy importante saber la diferencia. La igualdad de género, las mujeres y hombres están en igualdad de condiciones, de trato y de oportunidades para desarrollar todo su potencial, garantizar el respeto de sus derechos humanos y su dignidad, y contribuir o beneficiarse del desarrollo económico, social, cultural y político. La igualdad entre hombres y mujeres supone, por ende, que la sociedad valore por igual sus semejanzas y diferencias, así como los papeles que desempeñan. Requiere que tanto los hombres como las mujeres sean miembros de pleno derecho en su familia y la comunidad. La igualdad y la equidad de género, entonces, van a ver que son cosas diferentes. ¿Qué es la equidad? Es el proceso que consiste en ser justos. Para garantizar la equidad, puede ser necesario tomar medidas especiales temporales que compensen la discriminación o los prejuicios sistemáticos e históricos. La equidad de género es un medio para lograr la igualdad de género. Entonces lo que decimos es, ¿vieron que está esta ley de cupo? Cuando nosotros vamos a votar tiene que haber un hombre y una mujer. ¿Por qué se hizo eso? Porque si no las listas eran 90% masculinas. Cuando si nosotros miramos las trabajadoras, las militantes de cada uno de los espacios, les puedo asegurar que hay más mujeres que hombres. Pero en las listas aparecen absolutamente todos hombres, o aparecían. ¿Qué empezó a pasar? Tampoco crean que esto lo solucionó, ¿sí? Pero tiende a zanjear un poco, tiende a cortar esta brecha. Lamentablemente ahora, ¿qué hay? Los políticos ponen a sus mujeres, ¿sí? Entonces tenemos ahí, sale el político contra la esposa, no es que dejan el lugar, pero también se tiende a, nos quedamos sin esposa, bueno, pongamos militantes. Lamentablemente eso tiene que también cambiar, es importantísimo que cambie políticamente. ¿Por qué? Porque si se pone esto en 50 y 50 es para que haya muchísima más representación femenina y de diversidades, ¿sí? Es fundamental que haya más mujeres y más diversidades dentro de lo que es la política, porque tenemos miradas totalmente diferentes, porque venimos de lugares en los que hemos sufrido muchísima discriminación y necesitamos ponerlo en palabras. ¿Por qué? Para que puedan surgir, digamos, nuevas leyes que puedan asistirnos para que esas, digamos, de esas desigualdades comiencen a desaparecer, ¿sí? ¿Se ha hecho mucho? Por supuesto que se ha hecho mucho, pero falta muchísimo más por hacer. Sí. El empoderamiento de las mujeres es parte de esto, de este tratamiento de equidad, digamos, de estos pasos que hay que dar hacia la igualdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque empoderar a las mujeres logra hacerles tomar el poder y el control sobre sus propias vidas, las concientiza de esta situación, ¿sí? Las concientiza de que realmente pueden tomar el control de sus vidas, pueden desarrollar la autoestima, pueden ampliar sus opciones, pueden tener mayor acceso y control de los recursos, es decir, pueden acceder a educación. También si se preparan, si pueden estudiar, si pueden mejorar su calidad de vida, pueden el día de mañana acceder también a una vivienda, pueden tomar acciones para transformar las estructuras e instituciones que puedan ayudarlas, ¿sí? Por eso es fundamental empoderar a las mujeres, sobre todo a las más vulnerables. ¿Por qué? Porque muchas no saben siquiera los derechos que tienen. Están tan vulneradas que ni siquiera saben cuáles son sus derechos. Y aquí entonces vamos a pedir la ayuda de todos y todas. ¿Por qué? Porque necesitamos más hombres a favor de la igualdad de género, ¿sí? El logro de la igualdad de género requiere de la participación plena de hombres y mujeres, ¿sí? Los hombres pueden ser factores de cambio en la creación de nuevas relaciones de género. Por eso se está hablando de estas parejas en las que es no, che, te lavé los platos, no, no me lavaste los platos, lavaste los platos. ¿Por qué? Porque los dos trabajamos, en la mayoría de los casos, ¿sí? Los dos cuidamos, los dos criamos, y los dos nos hacemos cargo de ese hogar que compartimos y dividimos las tareas equitativamente. ¿Por qué? Porque es lo que corresponde, porque todos vivimos en esa casa. Entonces hay que generar este feedback, esta situación en la que podamos empezar a mejorar eso. Les cuento un poco este proyecto de ley que viene de cuidado, ¿por qué? Porque es fundamental. Hasta ahora, digamos, todavía no salió, es un proyecto de ley que se va a llevar a la Cámara de Diputados. Hasta ahora las mujeres tenían solamente 3 meses por maternidad y los hombres 3, 4 días.
salvo que trabajara en una gran empresa, que tenía convenios internacionales, que le podía llegar hasta 15 días, 10 días, una semana, según la empresa, la mayoría no tenía esa posibilidad. Bueno, esta nueva, digamos, ley de cuidados, lo que hace es extender un mes más digamos, el tiempo de las personas gestantes, ¿sí? Recordemos que ellas son personas gestantes. ¿Por qué? Porque puede haber una persona trans gestante, es decir, que haya nacido genitalmente mujer, que haya elegido, digamos, se sienta varón y sea un varón trans, que puede ser una persona gestante. En ese caso, estas personas gestantes, tanto mujeres como varones trans o cualquier otra disidencia que esté gestando, binaria y no binaria, van a tener 4 meses, un mes previo a tener ese bebé y 3 meses posteriores. Y su pareja, sea del género, sexo que fuere, va a tener, en principio, directamente 15 días. Y de acá a 8 años, escalonadamente va a ir subiendo hasta los 3 meses. ¿Qué es lo que va a tener de bueno? Por ahora, los primeros 15 días se los va a tener que tomar esa persona para acompañar digamos, a esta puérpera, a esta persona gestante, porque realmente es muy difícil. Uno tiene un bebé, después el cuerpo queda hormonalmente, digamos, complicado, así que hay que tomarse unos días de reposo, de descanso, para poder asistir a esta persona. Esos 15 días se los va a poder tomar. Cuando se cumplan estos 8 años de la ley, donde escalonadamente va a pasar a tener 3 meses, lo que va a poder hacer es o tomarse los 3 meses igual que su pareja, ¿sí? Que la persona gestante, o elegir tomarse esos primeros 15 días que son obligatorios, y los 2 meses y medio que le quedan restantes los va a poder tomar al final de, digamos, de la licencia de su pareja. ¿Qué logramos con esto? Que ese bebé esté cuidado por muchísimo más tiempo. Es decir, en principio por los 3 meses de su mamá. Y después, 2 meses y medio más va a poder, digamos, cuidarlo su papá, su otra mamá, o quien fuere, o su otro papá, o digamos, quien correspondiese a esa pareja y otro progenitor. Es una ley de cuidado espectacular que se está ya dando, es una ley que se copió de la ley española, así que no es que es algo que no se está dando en el mundo, al contrario, el mundo tiende a este tipo de licencias parentales, así que me parece que es muy bueno para poder empezar a igualar, ¿sí? Empezar a dar las mismas oportunidades y que todos tengamos los mismos beneficios para un lado y para el otro, ¿sí? Para las mujeres, pero también para los hombres que sufren de estas masculinidades que les piden que sean el más macho, el más proveedor, el más exitoso, el más peleador, digamos, masculinidades que muchas veces son totalmente tóxicas para los hombres también. Relaciones de género entonces, las relaciones de género son el subconjunto específico de relaciones sociales que unen a los hombres y las mujeres como grupos sociales en una comunidad en particular, incluido cómo se distribuyen, el poder y el acceso y control de los recursos entre los sexos. Las relaciones de género se entrecruzan con todos los otros factores que influyen en las relaciones sociales, edad, etnia, raza, religión, para determinar la posición e identidad de las personas en un grupo social. Como las relaciones de género son una construcción social, con el transcurso del tiempo pueden transformarse y volverse más justas, que era lo que hablábamos recién. Todas estas leyes están, digamos, pensadas justamente para construir una sociedad más justa, más igualitaria. Son realmente necesarias para ese cambio. Hombres a favor de la igualdad de género. Y ahí empezamos a hablar de las nuevas masculinidades. ¿Por qué? Porque el patriarcado también, digamos, les exige demasiado a los hombres, como hablamos hoy más temprano. Escuchaba el otro día a una persona que se llama Laje, no sé si ustedes lo escucharon, que escribe libros y que está en contra del feminismo, y decía que no hay ningún patriarcado porque en realidad en la guerra de Ucrania los que fueron a pelear son hombres. Bien, sí, porque el patriarcado nos afecta tanto a nosotras como a ustedes. ¿Por qué? Porque hay un patrón de hombres dominantes, que no son todos, ¿sí? Hay una parte dominante, que es la parte, digamos, adinerada, que tiene el poder, blanca, heterosexual. Esa es. El resto de los seres humanos, ¿sí? Más allá de que se nos piden un montón de cuestiones, a los hombres se les piden un montón de cuestiones que tienen que ver con esto de que sean el hombre, el proveedor, el masculino, el que tiene que ser fuerte, digamos, está también atravesadísimo por ese patriarcado.
pero negar que exista, digamos, que exista un sometimiento sobre las mujeres, bueno, ahí ya es ir demasiado lejos, ¿sí? Entonces estas nuevas masculinidades vienen a romper el vínculo entre masculinidad y violencia. ¿Por qué se debe ser violento por ser hombre? ¿Por qué motivo? No hay ningún motivo para que sea así. Cambia la forma en que uno ejerce el poder que ostenta, siendo más cooperativo en lugar de dominante. Es decir, si estamos en un espacio, en una pareja, es una pareja, los dos igual. Justamente eso es lo que dice la palabra. Bueno, tenemos que empezar a trabajar cooperativamente, ¿sí? Dentro de las parejas, laboralmente, en las comunidades, en todos los ámbitos, hay que empezar a dar más oportunidades a mujeres, disidencias, ¿no? Mejora la comunicación, hay que mejorar esa comunicación, hay que tratar de empezar a sentirnos un poco más cómodos. Ustedes que son jóvenes lo están logrando, pero no saben lo que le cuesta a las personas más grandes. Les cuesta muchísimo, muchísimo. Compartir las responsabilidades del hogar, lo que hablábamos hoy. Digamos, no es que me lavas los platos de la familia. No es que me lava la ropa, no era toda la ropa mía, es ropa de todos. Agarraste y la pusiste en el lavarropa, ¿sí? Y velar por la igualdad de acceso a las oportunidades, porque eso es fundamental. Cerramos esta parte que hablaba solo de género, y voy a hacer una pequeña presentación de lo que vamos a ver en las próximas 2 clases, que tiene que ver específicamente con género y trabajo. División del trabajo por género, y esto es algo que es sumamente importante. A lo largo del ciclo de la vida, las normas de género determinan la manera en que cada sociedad divide el trabajo entre los hombres y las mujeres, los niños y las niñas, según los roles de género socialmente establecidos o lo que se considera apropiado y valorado para cada sexo. La división del trabajo por género es el nombre con que se conoce este fenómeno. Es decir, hay una división del trabajo por género. Y acá empezamos a ver cuáles son los roles que tiene, digamos, que tienen hombres y mujeres, ¿sí? En las mujeres el rol es de gestión comunitaria, es un rol productivo y un rol reproductivo. ¿Cuál es el más fuerte? El reproductivo. Ese es el que más se le pide a las mujeres, ¿sí? Y un rol de gestión comunitaria. El rol de gestión comunitaria, porque hoy hablábamos de la mujer busca lo comunitario, privilegia esta cuestión de grupo, de red, digamos, de generar esa red, y el hombre siempre es más para concebir ese poder, digamos, propio, poder, dinero, todo lo que tenga que ver con lo privado. Y, por ejemplo, en este caso, el hombre hacia lo comunitario tiene un rol político absolutamente, y la mujer gestiona hacia lo comunitario, ¿sí? Y el hombre que está con el rol productivo, no tiene un rol reproductivo, a pesar de, a ver, como dijo la historia, la semillita, el óvulo, el espermatozoide, ahí hubo 2 para hacerlo, ¿sí? Bueno, no, al parecer a él no le toca ese rol, es un rol absolutamente productivo, solo puso la semillita. Y aquí vamos a hablar un poco de estos roles, ¿sí? El rol productivo, actividades realizadas por hombres y mujeres con el fin de producir bienes y servicios, ya sea para la venta, intercambio, o para satisfacer las necesidades familiares de subsistencia. El rol reproductivo. Son actividades necesarias para asegurar la reproducción de la fuerza laboral de la sociedad. Estas incluyen el trabajo en la casa como limpiar, cocinar, tener y criar hijos o hijas y cuidar a familiares. Estas tareas en general son realizadas por mujeres. Rol de gestión comunitaria, que es un rol de los que se puso en la mujer, ¿sí? Actividades realizadas principalmente por las mujeres a nivel comunitario, como extensión de su rol reproductivo para asegurar la provisión y mantenimiento de recursos escasos para el consumo colectivo, tales como agua, atención de salud y educación. Se trata de trabajo voluntario no remunerado realizado en su tiempo libre, ¿sí? Pero también acá, en este rol de gestión comunitaria, existen también todos los roles de, digamos, de docente, por ejemplo, que toma una mujer, las enfermeras, las docentes. Fíjense que siguen siendo, digamos, actividades que tienen que ver con el cuidado. Todavía siguen teniendo que ver con el cuidado, más allá de que son profesiones. El rol de la política comunitaria, que está dado para el hombre, ¿sí? Son actividades realizadas principalmente por los hombres a nivel comunitario, con frecuencia en el marco de las políticas nacionales, ¿sí? Este rol de liderazgo reconocido oficialmente puede ser directamente remunerado o traer aparejado un aumento de poder o estatus. El político. Digamos, la mujer gestiona, ustedes lo ven,
Si en su barrio hay un merendero, mayormente están gestionados por mujeres, ¿sí? Pero después los que van en la lista mayormente son los hombres, salvo por este 50-50, ese 50 y 50 que están obligados por ley. Digamos, si no, les puedo asegurar que tendríamos listas sábanas llenas de nombres masculinos. Y el rol triple. Esto se refiere al hecho de que las mujeres tienden a trabajar horarios más largos y fragmentados que los hombres, ya que suelen asumir distintos roles, reproductivo, productivo y comunitario. Significa que esa mujer que salió a hacer una tarea afuera de su casa, supongamos que salió a hacer limpieza de casa, ¿sí? Cuando vuelve a su casa, ¿qué hace? ¿La deja sucia? No, también la tiene que limpiar. Entonces, salió a trabajar, volvió, tiene otra carga productiva más dentro de su hogar. Es decir, no solo trabajó afuera, sino que trabajó adentro. Esa es doble carga laboral. Es fundamental porque esto pasa constantemente con todas las mujeres que trabajan. Bueno, esto es un poquito para ponerlos en tema de la siguiente clase. Por hoy hemos terminado. La verdad que les deseo, pero muy felices vacaciones. Realmente espero que la pasen muy bien. Les mando un abrazo. Recuerden que tienen que hacer el video currículum, que tiene que estar enviado antes del 3 de agosto, por favor, ¿sí? Así que nos vemos, felices vacaciones, nos vemos a la vuelta. Que la pasen bien.